Hola a todos y a todas. Este tema vamos a ver dos conceptos muy importantes en psicología que son el autoconcepto y autoestima. Dos aspectos que se trabajan de manera diferente, pero que están estrechamente ligados y es muy difícil separar. Bien, el primer punto que vamos a ver es el autoconcepto, que como veis ahí hace referencia al conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren a uno mismo. En definitiva es qué concepto tenemos de nosotros mismos. Y ese concepto va a hacer referencia con percepciones en relación a características, atributos, cualidades que tenemos, nuestros defectos, capacidades y también nuestras limitaciones. Todo ese conjunto de aspectos y percepciones que tenemos nos van a conformar el autoconcepto. Este autoconcepto va a estar formado por dos aspectos. Por un lado, como veis en la parte inferior, imágenes reales, es decir, las facetas que poseemos, como soy. Y por otro lado, las ideales, cuáles son nuestras expectativas. Esos dos aspectos es muy importante que los retengáis, que es muy importante tanto para el autoconcepto como para la autoestima. Una cosa es el concepto realista y otra cosa es mis aspiraciones, mi ideal. Vamos a diferenciar el yo real, como soy, y mi yo ideal, a qué aspiro ser. Las imágenes ideales son eso, representaciones cognitivas de nuestras metas, nuestros miedos, no soy capaz de hacer esto, ¿qué imagen tengo de mí? Mis amenazas, etc. Y representan lo que la persona pues, aspira de la vida. Son imágenes construidas por cada uno de nosotros. Nos van a ayudar el entorno, pero las construimos nosotros. Y van a servir de incentivo para la conducta futura. Si yo aspiro a sacar todo sobresaliente, pues me sirve de incentivo a esforzarme y trabajar al máximo para llegar a sacar todo sobresaliente. Ese es mi yo ideal, ser un alumno de sobresaliente. Y proporcionan el contexto evaluativo del yo real. Nos van a ayudar a valorar el yo real. Características. El autoconcepto es multidimensional, tenemos diferentes dimensiones, familiar, social, académica, personal y laboral, cuando se pone uno a trabajar. Es jerárquico, hay un autoconcepto general, hay un aspecto genérico de cómo me veo yo y por otro lado los aspectos específicos de esas dimensiones. Es estable, aunque sí que se va a ir modificando con el tiempo, sobre todo a partir de nuestras experiencias, sucesos, fracasos y éxitos, nos lo va a ir perfilando, pero es bastante estable y se adquiere y modifica a través de los intercambios sociales, es decir, nuestra interacción con las personas. Estos cuatro aspectos, estas cuatro características es importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a favorecer el autoconcepto de nuestros alumnos, vamos a generar intercambios sociales con nuestros alumnos y justo está en una etapa de construcción del autoconcepto. ¿Qué funciones tiene el autoconcepto? Por un lado, ayuda a interpretar la propia experiencia, lo que nos está pasando, satisface la necesidad de autoestima, lo vamos a ver un poco más adelante, mantiene la consistencia interna e influye en las expectativas, niveles de aspiración, objetivos. Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo en mi vida? ¿Qué expectativas y aspiraciones tengo? Según sea mi autoconcepto, pues va a influenciar positivamente o me va a echar para atrás. Si tengo un autoconcepto de una percepción de gran fracaso, por ejemplo. Las fuentes, ¿de qué se nutre el autoconcepto? Por un lado, el feedback social, la familia y todo el entorno social, los maestros, es decir, qué frases se le están diciendo al alumno para crear ese autoconcepto, la comparación social, es decir, si hay frases excesivamente positivas, por ejemplo, de la familia, qué gran estudiante eres maravilloso, etcétera, 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 y luego en clase se compara y es de los pocos que suspende, pues va a chocar, es decir, por un lado están muy bien las frases que se dicen en el entorno familiar y social en general, y también la parte de comparación social, nos vamos a comparar con un grupo en el que estamos.
la conducta propia, cómo nos comportamos, y las reacciones emocionales y estados de ánimo. Cómo me comporto yo emocionalmente ante el éxito y el fracaso. Cuando tengo un fracaso es todo terrible, emocionalmente me hundo, ¿no? O lo supero, o digo, bueno, lo intentaré hacer mejor después. Esos 4 aspectos son la forma o las fuentes en las que se nutre el autoconcepto. El autoconcepto como aspecto conceptual, vamos a ver ahora el aspecto valorativo, es decir, elementos evaluativos y afectivos que tenemos de uno mismo. Cómo nos evaluamos y cómo nos estimamos, la parte más afectiva. Bueno, aquí tenéis un cuestionario comercial, se utiliza en primaria por los departamentos de orientación para valorar la autoestima de los alumnos de cuarto a sexto de educación primaria. Dura 10-15 minutos y a través de un pequeño cuestionario pues podemos ver cómo es su autoestima y nos dan unas pequeñas claves para mejorar la autoestima. Es importante mejorar la autoestima porque a mejor autoestima, más esfuerzo van a tener los alumnos para llegar a ese ideal que tienen. Tenéis en esas claves pues una serie de pautas para maestros, para trabajar la autoestima, que lo vamos a resumir un poquitín más adelante. Claves para un entrenamiento eficaz del autoconcepto. Va a ser muy importante la calidad de interacción de los maestros, es decir, cómo hablamos hacia nuestros alumnos. Una de las primeras actividades que ya he nombrado, que habéis hecho a principio del curso, era cuáles eran los buenos profesores y los malos profesores. Tantos a unos y a otros hacéis referencia justo a esto, a la calidad de interacción. Es muy importante que cuidéis vuestra calidad de interacción como maestros y maestras con vuestros alumnos. Trabajaremos habilidades sociales y de comunicación, que sepan interaccionar. Ayudaremos a que los alumnos interaccionen entre sí. Por ejemplo, el trabajo cooperativo es una metodología que ayuda a una interacción adecuada, a la ayuda entre ellos. El profesor contribuirá a que los estudiantes tengan una conceptualización realista y positiva de sí mismos. Cuanto más realista sea, ¿no? Cuanto más realista sea la percepción que tienen de ellos mismos, es más fácil que tengan un autoconcepto y autoestima más ajustada, más positiva. Y tanto en las competencias como en las habilidades. Vamos a hablar y retomar de nuevo el tema del yo ideal y del yo real. Vamos a poner un ejemplo de 2 alumnos que se trabajan, que se esfuerzan, preparan y hacen sus actividades en tiempo y forma, las presentan en la escuela y sacan casi todo notas de 5 y 6, ¿vale? El autoconcepto es la visión real, ese autoconcepto real es de yo trabajo y saco 5 o 6, apruebo todas, ¿vale? El yo ideal de estos 2 alumnos es totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a tener un yo ideal del alumno A, que es aprobar todas en junio, quiero tener todo aprobado, enseñarle los aprobados en casa, los padres están contentos, perfecto, quiero aprobar, ¿vale? Pero el alumno B, su yo ideal es de ser de sobresalientes. Él tiene una expectativa, yo quiero sacar todos sobresalientes, quiero ser el mejor de la clase, ¿vale? Tenemos 2 yo reales idénticos, los 2 sacan 5 o 6, ese es su yo real, la realidad que ellos tienen, y los ideales son distintos. En uno, el ideal se ajusta al yo real, es decir, yo quiero sacar todo aprobados, aprueba todas. Cuando tenemos un yo real muy próximo al yo ideal, hablamos de una autoestima muy buena. Es muy importante que el yo ideal sea próximo al yo real. En cambio, en el alumno 2, su yo ideal, que está muy alejado, quiere sacar todos sobresalientes y él saca 5 o 6, a mayor distancia del yo real entre el yo ideal, pues vamos a hablar de una autoestima baja. Ese alumno se va a sentir frustrado cuando le den un 6 porque quería sacar un 10. ¿Vale? Por tanto, es muy importante ese concepto del ideal para trabajar también con los alumnos, cuando hay un desajuste grande.
Otro punto, el profesor creará situaciones que ofrezcan a los alumnos oportunidades de ganar estatus, así como actividades que contribuyan a mejorar la naturaleza y cualidades de las interacciones que tienen lugar. Volvemos otra vez a la metodología de aprendizaje cooperativo, donde los estatus van cambiando. Están trabajando en grupos de 4 y en una de las actividades a un alumno le toca ser el líder o de esa actividad, pero es que se van a ir rotando, por tanto los estatus van cambiando y es bueno que tengan siempre estatus diferentes. En un trabajo en grupo tradicional probablemente el líder siempre sea el mismo, el que más habla, el más que interacciona, y haya un alumno pues que esté callado y que participe poco. Pues provocar que existan estatus diferentes. Se creará un contexto que facilite la expresión del sujeto, la aceptación de sí mismos y de los demás. Es muy importante la aceptación y la confianza mutua, por tanto, buscar debates, situaciones de debates en las que pueden hablar y donde siempre se mantenga el respeto. Se evitarán tanto las críticas públicas como la tolerancia ante una realización inadecuada. Por tanto, tenemos por un lado no hacer críticas públicas, muchos maestros las hacen delante de los alumnos, sí se puede corregir, pero no una crítica. Hay críticas constructivas y destructivas, las diferenciamos bien, y cuando hay que hacer alguna corrección, sobre todo algo que pueda avergonzarse el alumno, pues tendrá que ser individual, una corrección individual. Ven aquí, se acerca a la mesa del maestro o la maestra y se corregirá a nivel individual. El profesor contribuirá a que los estudiantes tengan una conceptualización realista y positiva de sí mismos. Esto es un poco lo que hemos hablado del yo real y del yo ideal, ¿no? Animar al estudiante a realizar comparaciones consigo mismo, es decir, cuánto has mejorado sobre cómo estabas antes hace hace un mes. Ayudar al estudiante a que no piensen en términos dicotómicos, de todo o nada. Eso le pasa mucho a los perfeccionistas. Es decir, o es todo maravilloso o es una mierda. No, no. Has sacado un 7, no es un 10, pero has sacado un 7. Valorar cómo es los puntos intermedios. No todo es blanco y negro. La gente que tiene tendencia al perfeccionismo, pues es eso. Cuando no llega a ese ideal perfecto, pues se hunde. Y eso perjudica mucho la autoestima. Los programas de entrenamiento del autoconcepto, pues bueno, se tocan muchos aspectos vinculados a las habilidades sociales y mejoran el autoconcepto y con ello mejoran la autoestima. Por un lado, habilidades para solucionar problemas sociales, uno se tiene que sentir bien, a gusto, hablando con los demás, por tanto, todo el trabajo de habilidades sociales y resolución de conflictos. El autocontrol, mantenerse, ser tolerante con los demás. Palabras y frases que uno se dice a sí mismo, frases positivas, al levantarse, hoy voy a tener un gran día, ¿no? Frases que te ayuden a animar el ánimo. La imagen corporal, sobre todo si tenemos un problema de autoestima de imagen corporal, cómo trabajarla. Las metas que uno se ha propuesto alcanzar, a veces si el yo ideal es desproporcionado, muy alto, pues habrá que bajar ese ideal. No hay nada peor, por ejemplo, con un alumno con grandes dificultades de aprendizaje o incluso con discapacidad, decirle frases de que va a alcanzar un nivel que no puede alcanzar. Hay que ser realistas, pero sí valorarse consigo mismo que ha mejorado. Poquito, pero ha mejorado, y valorar eso que ha mejorado, pero no dándole unas expectativas desproporcionadas, porque lo que vamos a hacer es perjudicar su autoestima. Comprensión y habilidad social, habilidades para comunicación con los demás y, por último, el estilo atribucional. El estilo atribucional pues hace referencia a qué atribuyo yo las causas de mis éxitos y mis fracasos. Puede ser interno, he estudiado poco, la causa es que he estudiado poco, entonces puedo mejorar, o puede ser externo, el profesor me tiene manía. Si el profesor me tiene manía, la culpa es del profesor. Y aquí se repite un poco más de lo mismo, entrenamiento del autoconcepto personal. Y con esto finalizamos el tema.